La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Para ello voy a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del verso 25 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no te dije que no te burlases de mí? Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos, mis amados amigos, quiero compartir hoy la palabra de Dios bajo este tema, la paz que sobrepasa todo entendimiento, con el título Cierra la puerta y ten paz. Hoy nos abarca un tema maravilloso que vamos a colocarle un subtítulo. Y ese subtítulo es: conserva la paz de Dios acudiendo a la persona correcta. Lo voy a repetir: conserva la paz de Dios acudiendo a la persona correcta. Hemos venido desarrollando esta historia, analizándola, y es una historia bien peculiar. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, se nos describe a una mujer que, si no la lográsemos ver bajo la óptica correcta, pudiésemos decir que era una persona sin sentimientos y sin emociones. Porque ¿cómo es posible que esta mujer, su niño muere, su único hijo, sobre sus rodillas, y ella sube a la habitación del profeta de Dios, Eliseo, coloca allí al niño muerto, cierra la puerta tras ella y se va? Cuando va donde su marido, le dice que necesita un asna y necesita un criado que le conduzcan donde el varón de Dios. Sucede que su marido le dice: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, no es un día de reposo, no es ninguna de las festividades religiosas. ¿Por qué necesitas verle hoy? Y ella le dice: paz, ten paz. No le dice que el niño murió. No derrama lágrimas, no empieza a llorar delante de él. Su marido no sabe lo que está pasando. Ella toma el asna con el criado y le dice: no me hagas detener en el camino con nada, a menos que yo te lo dijese. Y entonces se rumban hacia donde está el profeta. Sucede que cuando vienen a donde está el profeta, entonces él le ve de lejos, Eliseo le ve de lejos. Y le dice a su criado: he allí viene la mujer sunamita, sal a recibirla y pregúntale cómo está ella, cómo está su marido y cómo está su hijo. Sucede que aquí hay un problema, si lo analizamos desde el punto de vista humano, porque estamos diciendo que esta mujer, estamos leyendo que viene en el camino, pero Eliseo no es cualquier profeta. Eliseo es un profeta grandemente usado por Dios. La Biblia nos dice que cuando un enemigo de Israel, un pueblo enemigo de Israel, quiso hacer guerra contra ellos, entonces sucedía que cuando preparaban las emboscadas para tomar por sorpresa al pueblo, sucede que Dios le decía allá en su habitación al profeta que le dijese al rey que no se fuese por tal camino porque allá había una emboscada. De tal manera que el rey enemigo reunió a sus príncipes y dijo: entre ustedes hay un informante, hay un traidor.
que él lleva la información de cada emboscada y cada cosa que yo quiero hacer, se la lleva a el rey de Israel. Todos se miraron asombrados unos con otros, y no era que había un infiltrado, no había un espía, no había un traidor. Lo que pasó es que uno de los príncipes se levantó y le dijo: no, señor mío, no hay un traidor entre nosotros. Lo que pasa es que allá en el pueblo de Israel está un profeta llamado Eliseo. Y lo que tú hables aún en tu cámara más secreta, donde nadie te oye, Dios se lo dice a él allá donde está. Entonces por eso no los podemos tomar por sorpresa, porque Dios le habla a este hombre y le muestra todo lo que nosotros estamos planeando. Oh, gloria a Dios. Si usted entiende tan maravillosa historia, entonces el Dios que conoce todas las cosas le revelaba a Eliseo lo que estaba por suceder, y entonces él se lo comunicaba al rey como vocero de Dios, como un verdadero profeta. Ahora, ¿por qué hago alusión a esto? Porque entonces ahora se me está diciendo que el profeta Eliseo no sabe que el niño ha muerto. Dice que él expresa que esta mujer, él sabía que estaba en una aflicción de su alma, pero que Jehová le había encubierto el motivo. Es decir, que Dios no le había dicho. ¿Se da cuenta que hay cosas que Dios no dice? ¿Se da cuenta entonces que hay cosas que Dios no la muestra, a pesar de que usted ayune 40 días y 40 noches? Dios no se las va a decir. He oído a hermanos de manera temeraria y al mismo tiempo demuestra la ignorancia de la manera en que Dios se conduce, en decir: es que yo me voy a meter con Dios y Dios me lo tiene que decir. Eso es arrogancia. ¿Cómo que Dios se lo tiene que decir? Hay cosas que Dios se reserva para él con un propósito. Hay veces que Dios no le contesta a usted y a mí la oración y nosotros decimos: pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Él sí sabe lo que está haciendo. Por eso es que necesitamos la fe. No me cansaré de predicarlo y decirlo. Porque nos sostenemos como viendo al invisible, porque tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, muy bien, este Dios le oculta a Eliseo que el niño ha muerto. No porque Eliseo no hubiese ayunado, no hubiese orado, hubiese perdido la visión espiritual. Es que simplemente Dios no le quiere decir, porque tiene un propósito grande. ¿Cuál es ese propósito tan grande que Dios tiene? El propósito es que esa mujer exteriorice su fe y también exteriorice algo. Ella no va a hablar ni le va a abrir su corazón a alguien que Dios no le ha dirigido que lo haga. Porque nadie la podía ayudar sino solamente el representante de Dios, que era el profeta. Oh, gloria a Dios, si podemos comprender esto. El criado sale corriendo, pero ella no tiene que hablar con el criado, porque el criado no puede ayudarle. Entonces el criado le pregunta: ¿está bien tu marido? ¿Tú estás bien? ¿Está bien tu hijo? ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Qué hubiese hecho una persona en condición normal? Simplemente hubiese empezado a llorar, ¿verdad? Porque le están preguntando por su niño y le hubiese dicho: está muerto, por eso estoy aquí. Pero no, exterioriza su fe y le dice que todo está bien. Oh, cuánto tenemos que aprender nosotros de esto. Porque le dice al criado: todo está bien. ¿Cómo que está bien? Si su hijo murió, si está ya en una habitación descomponiéndose. Pero es que ella cree que su problema que ha dejado en las manos de Dios, Él tiene el poder para solventarlo. Él tiene el poder para hacer lo que nadie puede hacer. Entonces, si ella lo dejó en las manos de Dios, todo está bien. No sé si usted puede comprender que si usted le dejó algo en las manos a Dios, su esposo, su esposa, su condición económica, su salud, lo que sea, sus hijos, cualquier situación que le atribule, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo me va a guardar esa paz? ¿Cómo yo voy a guardar esa paz? Es porque yo he entregado mis problemas en las manos del Señor, he entregado lo que robaba mi paz en las manos del Señor, he cerrado la puerta, me he salido, no estorbo el trabajo de Dios y digo: entonces todo está bien. O sea que si alguien tiene que expresar todo el tiempo, cuando le pregunten
por algo o por alguien tiene siempre la misma respuesta, es el cristiano. Y es todo está bien. No diga regular ni medio mal, sino todo está bien porque sigo confiando en el Señor, porque mi salud está en las manos de Dios, porque este abandono que sucedió de mi esposo, de mi esposa, esta ruptura está en las manos de Dios. Entonces, si está en las manos de Dios, está bien. Aunque todo se caiga a pedazos, está bien. El niño estaba muerto y estaba bien, porque ha quedado en las manos de Dios. Pero sucede que esta mujer le responde así al criado y luego se acerca al profeta y ahí sí se tira al suelo, se postra a sus pies, se abraza de él y allí se empieza a llorar. ¿Pero qué pasó? No lloró ante su marido, no lloró ante el criado, no lloró ante el que le acompañaba en el camino. ¿Por qué ahora se tira a los pies del profeta y ante él vierte su alma? Es porque la única manera de conservar la paz de Dios es acudiendo a la persona correcta. Y él era la persona correcta, porque él era la representación del mensaje de Dios. Él era la representación de la presencia de Dios. Y al igual que Ana vertió su corazón delante de Dios. Y como esa era la persona correcta, es el canal regular al que tenía que acudir, entonces tuvo respuesta. Muchas veces las respuestas no llegan a nuestra vida y el panorama se vuelve más oscuro y turbio. Es debido a que acudimos a la persona incorrecta. Acudimos a quien no debemos acudir, acudimos a los hombres, vamos primero al esposo o esposa, queremos resolver el problema nosotros conversando, buscando un abogado, buscando las leyes, buscando a quien me represente, a quien haga lo otro, a quien interceda por mí, a la palanca, como se dice por allí, que me pueda hacer un contacto a aquel que a ver si me da para suplir la necesidad, al otro a ver si me presta para salir de este atolladero. Pero no acudimos a quien tenemos que acudir. Usted sabe que hay algo que se llama la cadena de mando. Los militares que me están oyendo sabrán exactamente de lo que hablo. Y es que en la cadena de mando se enseña cuáles son los niveles de jerarquía y en los niveles también de poder nosotros tramitar cualquier situación. Hay un jefe que está inmediatamente sobre nosotros, después viene otro, y el último que queda en la cadena de mando es el que gobierna todo, el que manda todo. Ahora mi pregunta es, ¿usted sabe cuál es la cadena de mando de la vida? ¿Usted sabe entonces quién es el que es el supremo comandante de todo lo que existe? Por supuesto que es aquel que ostenta gloriosamente el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios y es a quien debo acudir y es a quien debo ir a buscar auxilio. Alzaré mis ojos a los montes, ese famoso texto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si usted acude a Dios, de Él viene el sustento, de Él viene el auxilio y usted tendrá paz. Si usted se equivoca y habla con quien no debe, entonces lo que hace es contaminarse en su fe. Oiga eso, contaminarse en su fe. Desarrollamos un mensaje hace poco y está en las redes que se llama contagio. Y es que puedo ser contagiado. Pero no solo de una enfermedad, no solo de un virus, sino que puedo ser contagiado de la falta de fe de otro. Puedo ser contagiado de un mal consejo. Puedo ser contagiado con la angustia de otro, con la mala orientación de otro. ¿Sabe usted por qué se dividió el reino de Israel? ¿Sabía usted que el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, quedó dividido en el reino del norte y el reino del sur? ¿Sabe a qué se debió eso? Se debió a que cuando murió Salomón, su hijo Roboam, llamó a sus consejeros para ver cómo debía responder a una petición que había hecho el pueblo sobre la disminución de unos impuestos y de ciertos tratos que el rey había tenido con ellos. Y sucede que él no sabía qué responder y llamó a sus consejeros. Unos eran los consejeros ancianos que habían
estado gobernando junto con Salomón, aconsejándole. Por supuesto que estos hombres estaban impregnados de la sabiduría del hombre de mayor conocimiento y sabiduría que ha existido en la tierra, como lo fue Salomón. Ahora ocurre que también él llamó a otro grupo, que eran los jóvenes que se habían creado con él, eran sus camaradas, sus compañeros, que habían crecido juntamente con él. Los sabios le dieron un consejo sabio y los jóvenes le dieron un consejo sin experiencia, y que si seguía ese consejo se le iba a levantar el pueblo. ¿Y qué hizo Roboam? Decidió por quien no debió haber decidido y se dejó llevar por el consejo de sus jóvenes amigos, y el reino se le dividió en dos partes, quedando él reinando solamente sobre una pequeña parte, y la mayor parte se rebeló y se fue de su dominio. ¿Por qué? Porque acudió a quien no debía acudir. En el mismo segundo libro de Reyes, usted busca en el capítulo siguiente al que estamos estudiando, en el capítulo 5, se nos dice también que pasó algo. Y lo que ocurrió allí es que llegó al conocimiento de un hombre que estaba enfermo, que es conocido como Naamán, el general del ejército de Siria. Y entonces dice que este rey, este general, fue ante el rey a decirle que hay un hombre, que había un profeta que podía ministrar sanidad a su vida. Y sucede que ese profeta era el profeta Eliseo también. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pasa algo, y es que el rey le dijo: no te preocupes, ya que ese hombre está en el reino de Israel, entonces yo le voy a enviar cartas al rey de Israel. ¿Y qué decía la carta? La carta tenía una equivocación. La carta no decía: aquí te envío a Naamán para que lo lleves ante Eliseo, para que interceda ante Dios y lo sane de su lepra. Sino que la carta decía: aquí te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ahora dice que cuando el rey leyó esta carta, entonces rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida para que este rey envíe a mí a un hombre para que lo sane de su lepra? Considerad y ved que lo que busca es ocasión contra mí. Es decir, que lo que él pensó era que era una astucia, una trampa, donde él recibiría al leproso, pero él no podía sanarlo, por supuesto. Él no podía sanar a Naamán. Entonces, al no sanarlo, según su análisis, el rey de Siria levantaría su ejército y vendría contra él. Entonces, casi que hay una explosión de guerra entre dos naciones solamente por acudir a quien no se debe, porque no era el rey el que podía sanar a Naamán. El que podía sanar a Naamán era el profeta que representaba a Dios, el profeta Eliseo. Entonces, estos ejemplos lo que nos hacen es decir que yo debo pedir siempre discernimiento, la capacidad de distinguir a quién debo acudir por un consejo. Si usted busca un consejo con las personas que le rodean, si usted busca un consejo con sus familiares, pero no ha pedido la dirección de Dios primero, entonces usted tiene que tener cuidado, porque puede ser que el consejo sea el equivocado. Puede ser que la respuesta sea la equivocada. Y si usted se pone a fijarse solamente en todo lo que se está rumorando a nuestro alrededor, usted vivirá sin paz y sin tranquilidad. Y si usted en un momento sintió paz cuando fue a orar, pero después cuando sale y habla con otras personas o lee las redes o oye las noticias, entonces usted pierde la paz, usted está acudiendo a quien no debe. Y muchas veces se han formado problemas en las congregaciones por acudir a quien no debemos, en búsqueda de aquella solución que nadie tiene sino solamente Dios. Entonces, usted quiere tener paz, acuda a quien debe acudir. No acuda a los hombres en busca de aquellos que no tienen.
Solamente le puede dar paz a aquel que tiene paz. Solamente le puede dar amor verdadero a aquel que tiene el amor de Dios. Solamente le puede dar un consejo de Dios el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y la paz solamente la comparte aquel que tiene paz. Si usted anda en una situación de conflicto familiar y busca el consejo en alguien que se divorció, lo más seguro es que también usted termine divorciado. Lo más seguro es que también usted termine con un conflicto, porque le va a dar su óptica y su consejo. Pero esa óptica y consejo no le sirvió, sino que allí está frente a usted el resultado de qué pasó al seguir esas reglas de vida. Entonces, mis amados oyentes, esto lo que nos quiere decir es que solamente hay alguien a quien yo debo acudir en la búsqueda de la solución a mis problemas. No acuda a la gente equivocada, acuda al Señor, al Todopoderoso. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, a él correrá el justo y será librado. Esa es promesa del Señor. Entonces, corramos a Él, busquemos el auxilio en Él. Y si Él nos dirige a buscar el apoyo y la ayuda a través de un medio que Él va a utilizar, de un instrumento que Él va a utilizar, entonces ese instrumento transmitirá a mi vida paz y bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿cómo es la manera de conservar la paz y de obtener la paz de Dios? Acudiendo a la persona correcta. Primeramente, el Señor es a quien debo ir y de Él vendrá mi respuesta. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Gracias por compartir una vez más la palabra diaria hoy. Le invito a ir a nuestro canal en YouTube, suscribirse, ver los mensajes que están ahí, oírlos, y también en Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo. Allí el Señor seguirá ministrando a su vida, estoy seguro de ello, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Y recuerde, la bienaventuranza está no solamente en oír la palabra, sino en seguir sus instrucciones. Si conocieses estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.